Muy buenas noches, bendiciones. Gracias a Dios por el día que nos ha dado. Bienvenidos a esta célula virtual. Estamos emitiendo desde la Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional PAI. Esta señal se emite también a través de la frecuencia de 88.4 FM, la emisora Ambiente Estéreo, y a través de este canal. Pónganse cómodos, estaremos orando por sus peticiones. Ya pueden comenzar a escribir sus peticiones de oración. Al finalizar estaremos incluyéndolos en la oración para un milagro. Por supuesto que tendremos las preguntas y respuestas, que es un buen ejercicio para leer la palabra y también para, de una manera muy sencilla, pero literal, encontrar las respuestas. Danilo, buenas noches. Buenas noches, apóstol. Oramos, por favor. Amado Señor y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Tu palabra es poder. Tu palabra nunca vuelve vacía. Hoy, Señor, bendecimos a cada persona, a cada familia que se conecta a través de la plataforma, que nos escucha por Ambiente Estéreo, Señor. Bendecimos sus vidas, sus trabajos, sus familias. Declaramos, Señor, que hoy confirmas tu buena palabra, que tu palabra nos transforma, Señor. Tu palabra dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y eso es lo que vas a hacer en esta hora. Gracias, Señor, por los milagros, por las respuestas que nos vas a dar y por este descanso que nos das en la mitad de semana, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Leemos en el libro de Job, capítulo 22, versículos 19 al 30. Verán los justos y se gozarán, y el inocente los escarnecerá diciendo, fueron destruidos nuestros adversarios, y el fuego consumió lo que de ellos quedó. Vuelve ahora en amistad con él, y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca, y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente, y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él, y Él te oirá, y tú pagarás tus votos. Determinarás asimismo una cosa, y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando fueren abatidos, dirás tú, enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. Él libertará al inocente, y por la limpieza de tus manos, éste será librado. Muy bien, gracias. Teníamos una tarea para esta semana. El Salmo 118:6. Repítalo conmigo, es tan amable. Diga, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Qué debíamos hacer con este texto? Aprenderlo, memorizarlo, pero también meditarlo. Meditar es pensar, pensar, pensar. Entonces, ¿qué dice el Salmo 118:6, que es la tarea? Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Para esta semana, Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Una vez más, acompáñeme en la repetición del versículo. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Muy fácil, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Gracias por su generosidad, por sus donaciones para el ministerio de la iglesia, por su contribución para la obra que estamos desarrollando en la evangelización. PAI consagra los recursos que llegan a la tesorería del templo, los consagramos para la evangelización, para el sostenimiento del ministerio radial de 88.4 FM, la emisora que Dios nos ha permitido administrar.
Y también ayudamos iglesias que se están plantando tanto en Colombia como en el exterior. Que Dios multiplique esa semilla de fe. Vamos a alabar al Señor, vamos a bendecir su nombre. Ya viene Cristian con las preguntas y respuestas. Continuamos con el capítulo 14 del libro de Romanos. Bendecimos al Señor, a Jesús, que por su sangre nos bendice, a su Espíritu Santo que mantiene viva nuestra lámpara. Aleluya. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara viva hoy. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara viva hoy. Y me gozaré y me alegraré. Él me ha vestido de lino fino y el gozo de su salvación. Y me gozaré y me alegraré. Convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré. Y me gozo en mi Señor, quien aviva mi espíritu cada día. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara viva hoy. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara viva hoy. Y me gozaré y me alegraré. Él me ha vestido de lino fino y el gozo de su salvación. Y me gozaré y me alegraré. Convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré. Si usted está lleno de gozo, exprésele al Señor su amor ahora mismo. Oh Señor, llenos de ti, gozosos en ti. Y me gozaré y me alegraré. Él me ha vestido de lino fino y el gozo de su salvación. Y me gozaré y me alegraré. Convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré. Qué bueno que sigan aquí en la compañía de nuestra célula PAI en casa. Después de haber bendecido, de haber expresado nuestra gratitud al Señor, llegó el momento de que estudiemos la palabra con las preguntas y las respuestas. Les recuerdo la metodología, que es muy sencilla. Hacemos la lectura del texto y a partir de ahí hacemos la pregunta. Ustedes tienen un tiempo para que escriban la respuesta y a partir de ahí cada uno de nosotros sabemos exactamente que la respuesta sale de la lectura del texto bíblico. Así que vamos con la primera pregunta. Vamos en el capítulo 14 del libro de Romanos, así que vamos a leer Romanos capítulo 14, versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Entonces, según este pasaje de Romanos capítulo 14, versículo 7, la pregunta: ¿quiénes no viven para sí? Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Entonces, la respuesta: ¿quiénes no viven para sí? Ninguno de nosotros, según Romanos capítulo 14, versículo 7. Vamos con la segunda pregunta. Según Romanos capítulo 14, versículo 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos.
Según el texto que acabamos de leer de Romanos capítulo 14, versículo 8, la pregunta, ¿para quién vivimos? Por favor, escriba su respuesta. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces, la respuesta a la pregunta ¿para quién vivimos? Vivimos para el Señor. Esa es la respuesta, vivimos para el Señor. Vamos con la tercera pregunta. Leemos Romanos capítulo 14, versículo 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. La pregunta entonces, ¿de quién somos? Escriba por favor su respuesta según el texto. Repitamos entonces Romanos capítulo 14, versículo 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Según el texto entonces, ¿de quién somos? La respuesta es, somos de el Señor. Cuarta pregunta, leamos Romanos capítulo 14, versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. La pregunta entonces, ¿para qué murió y resucitó el Señor Jesucristo? De acuerdo con el texto que leímos de Romanos capítulo 14, versículo 9. Repitámoslo mientras usted escribe por favor su respuesta. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. La pregunta entonces, ¿para qué murió y resucitó el Señor Jesucristo? La respuesta, para ser Señor de los muertos como de los que viven. Para ser Señor de los muertos como de los que viven, de acuerdo con Romanos capítulo 14, versículo 9. Vamos con la siguiente pregunta. Según Romanos capítulo 14, versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces, según el texto que leímos de Romanos capítulo 14, versículo 10, la pregunta, ¿por qué no debemos juzgar ni menospreciar a nuestros hermanos? Repitamos, Romanos capítulo 14, versículo 10, usted aprovecha y escriba la respuesta. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Repitamos la pregunta, ¿por qué no debemos juzgar ni menospreciar a nuestros hermanos? La respuesta, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Última pregunta, leamos Romanos capítulo 14, versículo 11. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. La pregunta entonces, ¿ante quién se doblará toda rodilla y qué confesará toda lengua? Escriba por favor su respuesta. Volvamos a leer Romanos capítulo 14, versículo 11. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Repitamos la pregunta, ¿ante quién se doblará toda rodilla y qué confesará toda lengua? La respuesta, toda rodilla se doblará ante el Señor y toda lengua confesará a Dios. Toda rodilla se doblará ante el Señor y toda lengua confesará a Dios. Bueno, muy bien. Gracias a todos ustedes que participaron, que leyeron, que aprendieron lo que nos enseña la palabra de Dios. Qué bueno que nos sigan en compañía de nuestra célula Pay en casa. Vemos estos mensajes y el apóstol Enrique Torra estará compartiendo el mensaje. Este domingo tenemos una cita a las 7 de la mañana en nuestro canal de YouTube y a las 9 de la mañana en nuestra página de Facebook. Búsquenos como Iglesia Cristiana Pay y comparta el mensaje dominical del apóstol Enrique Torra. Iglesia Cristiana Pay. Juntémonos y alegrémonos online con el Señor.
Bueno, es el momento para que juntos compartamos la palabra, meditemos en ella. En ella está la vida. La palabra de Dios es espíritu y es vida. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es íntegra. Porque Dios es íntegro, porque Dios es veraz, porque Dios y su palabra son uno solo. No solo de pan vivirá el hombre, dijo el Señor Jesús, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Somos privilegiados, tenemos la palabra de Dios a nuestro alcance. Este sagrado libro, la Santa Biblia, es la palabra de Dios. No es un libro común, es la palabra de Dios. El Espíritu Santo, a través de la palabra, nos imparte la vida a nuestro espíritu. Es por la palabra que nosotros recibimos sanidad. Es por la palabra que nosotros somos prosperados. Es por la palabra que nosotros somos más que vencedores. Cuando la palabra de Dios implantada en nuestro espíritu sale por nuestra boca. Esa es la clave. Les recomiendo leer la Biblia, meditar en ella, dejarse persuadir por lo que Dios dice. Es decir, creer que esta es la palabra de Dios y luego aplicarla. Eso para mí es el círculo en el cual debemos estar respecto a la palabra si queremos realmente disfrutar de todas las riquezas que están contenidas aquí en el Sagrado Libro, en la Santa Biblia. Quisiera que habláramos un poco sobre el plan de Dios para nosotros, el plan de amor, consumado en la redención con que fuimos redimidos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los planes de Dios para nosotros son planes de bienestar, dice la Biblia en Jeremías capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Los planes de Dios son de bienestar para todos nosotros. Nosotros nos vimos creados sencillamente por una ocasión fortuita, por el azar. No somos el resultado de la casualidad. Nosotros fuimos creados con propósito. Dios nos creó con propósito. Dios nos creó para que fuésemos sus hijos y para manifestarse a través de nuestra vida. El plan de Dios para nosotros, eterno, el plan eterno, fue ese, que viviéramos eternamente y que disfrutáramos de lo mejor de la vida, siendo sus hijos, los canales a través de los cuales su gloria se manifestara. Por esa razón no fuimos creados por un ser mortal, sino que Dios nos creó, el Dios inmortal nos creó. No fuimos creados como fueron creados los animales o las bestias del campo, o las plantas o los minerales. No, cuando Dios nos creó, Él lo hizo de una manera muy específica, usando la palabra, usando su poder. Así fue como nosotros surgimos en el mundo. Dice la Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Aquí está el plan revelado de Dios. Dios nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza, con un propósito, el propósito de ejercer dominio, señorear sobre la creación. Dios nos creó para ser sus hijos. El deseo de Dios es tener relación íntima con nosotros, comunión permanente con nosotros. El deseo de Dios es manifestarse continuamente a través de nosotros. Somos seres superiores a los demás seres de la creación. Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza, y nos dio la autoridad para ejercerla en este mundo físico. Así fue creado Adán, así fue creada Eva. Ellos disfrutaron de esa calidad de vida por tanto tiempo, hasta cuando decidieron pecar, hasta cuando decidieron ser incrédulos a la palabra de Dios
y ellos se convierten en los primeros transgresores. Le abrieron la puerta al pecado, entonces el pecado causó una tremenda tragedia. La transgresión de Adán nos afectó a todos nosotros. Por la transgresión de Adán o por el pecado cometido por él, se perdió la naturaleza divina. Ya el hombre no era el portador de la presencia de Dios, sino que quedó un gran vacío. La presencia de Dios ya no estaba en el ser humano, fue invadido de la naturaleza de la muerte. Y todo esto nos afectó a los seres humanos. Adán y Eva son nuestros primeros padres, y en ellos estuvimos nosotros representados allá en el tiempo pasado. Por el pecado de Adán fue que la muerte entró, dice la Biblia en Romanos capítulo 5, versículo 12, Nueva Versión Internacional. Por medio de un hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Todos pecaron. El pecado entró por un hombre, y por el pecado la muerte. El pecado trajo consigo maldiciones. La maldición de la muerte, la maldición de la enfermedad, la maldición de la pobreza, la maldición. Las maldiciones vinieron a ser el resultado del pecado y de la muerte, de la presencia de la muerte en el ser humano. El pecado consistió entonces en transgredir, en desobedecer, en rebelarse a la palabra de Dios, en ser incrédulo a la palabra de Dios. El Señor dice en Deuteronomio capítulo 28, versículo 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Esas son maldiciones por no cumplir o por no obedecer la palabra de Dios, la ley de Dios. Son las maldiciones que se menciona en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, versículo 13, que dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. O sea, las maldiciones de la ley son todas las consecuencias por desobedecer la palabra de Dios. El pecado trajo consigo maldición. Ese es el estado del ser humano apartado de Dios. Pero el amor de Dios es eterno, el amor de Dios es grande. Por su amor hacia nosotros los seres humanos, Dios hizo lo que debía de hacerse, todo lo que tenía que hacerse para redimirnos. Entonces, la manera como Él obró, la única forma como podía redimir a la humanidad, era que Él mismo viniera, se hiciera hombre, se identificara con nuestra naturaleza humana y con nuestra naturaleza pecaminosa y tomara nuestro lugar para poder pagar el castigo que nosotros merecíamos. Entonces Dios el Padre nos ofrendó a su Hijo. San Juan capítulo 3, versículo 16, Nueva Versión Internacional, dice: Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él nos entregó a su Hijo, al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino y pagó el castigo que nosotros merecíamos. En el libro de Isaías, capítulo 53, versículos 4 y 5, dice: Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él no solo cargó con nuestros pecados, también cargó con nuestras enfermedades, cargó con nuestras maldiciones. Inclusive la pobreza, Él tuvo que padecerla para que nosotros fuésemos enriquecidos. El Señor Jesucristo vino como sustituto nuestro y pagó el castigo para satisfacer las demandas de la justicia divina. Él, como nuestro sustituto, fue hecho maldición por nosotros. Leamos Gálatas capítulo 3, versículo 13 nuevamente. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición,
porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Este es el plan redentor del Padre. Es la expresión de su amor para nosotros. Cristo nos redimió. La redención nuestra es por amor. No lo merecíamos, pero tanto nos amó Dios que entregó a su único Hijo para que viniera y muriera por nosotros, pagar el castigo que nosotros merecíamos, para que ahora nosotros podamos ser libres de la muerte, de la condenación, y seamos a la vez la nueva creación en Cristo. Cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, todo hombre, toda mujer que da el paso de fe, que acepta a Jesús como su único y suficiente Salvador, pasa de muerte a vida. Eso significa que en ese momento es recreado, recibe la naturaleza divina, es hecho la nueva creación. Estamos en Cristo, dice la Biblia en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¡Qué maravilla! ¡Qué milagro! El milagro de milagros. Ahora somos nuevas creaciones. Somos hechura nueva, hechura de Dios. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Somos la nueva creación. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dígalo conmigo, soy hechura de Dios, creado en Cristo Jesús. Esto debe alegrar nuestros corazones. Saber esto, conocer esto, comprender esta verdad. Somos la nueva creación. Somos una creación diferente. Somos una creación superior. Somos hijos de Dios. Hijos legítimos de Dios porque Dios nos engendró. San Juan capítulo 1, versículo 12, dice la Biblia: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios porque Dios nos engendró, los cuales, dice la Biblia, no son engendrados de carne, de sangre, sino de Dios. Dice el versículo 13 de Juan capítulo 1. No fuimos engendrados de carne y sangre, sino de Dios. Dios nos engendró, nos impartió su naturaleza. Somos la nueva creación. Nuestro espíritu renació. Nuestro espíritu que estaba muerto fue recreado. Entonces, ahora disfrutamos nuevamente de una posición de justicia delante de Dios. Podemos estar en su presencia, deleitarnos en su presencia, sin sentimiento de culpa, ni condenación, ni inferioridad, porque Dios nos justificó por causa de que el Señor Jesucristo tomó nuestro lugar, haciéndose pecado por nosotros, pagando el castigo que nosotros merecíamos. 2 de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nosotros somos la justicia de Dios. Fuimos justificados. La justicia de Dios se manifestó en nosotros y nos declaró justos. Por eso somos justificados. Esta posición de justicia, que es real para usted y para mí, que estamos en Cristo, la podemos disfrutar es por la fe. Esto que estamos leyendo de la palabra, que es la realidad de lo que somos, lo disfrutamos es por la fe. Por la fe vivimos en la justificación. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios justificados por la fe. Es por la fe en el Señor Jesucristo. Entonces ya no tenemos por qué vivir bajo condenación, con un sentimiento de culpa permanente, recordando lo que nosotros hicimos en la vida pasada, porque toda esa vida pasada quedó atrás. Somos la nueva creación y Dios nos impartió su justicia.
Él nos engendró, nos hizo la nueva creación, nos redimió del poder satánico. Somos ahora la residencia de Dios. Dios no está lejos, no hay que ir a buscar a Dios a ningún lado porque Dios está en nosotros, Él mora en nosotros. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 dice que nuestros cuerpos son templos del Espíritu de Dios. En Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Quién vive en nosotros? Cristo. El Cristo resucitado vive en nosotros, en los creyentes. No lo vemos, no lo sentimos, no lo palpamos, pero Él está con nosotros todo el tiempo. En la mañana, al mediodía, por la tarde, el lunes, el viernes, el domingo, cuando nos acostamos, cuando nos levantamos, en nuestras actividades, a donde quiera que vayamos, Él está ahí. Es real su presencia. Cristo vive en nosotros. Así es de que no tenemos que ir a buscarlo a ningún lado, sino permitirle su manifestación. ¿Cómo permitimos que Él se manifieste en nosotros? A través de la oración, a través de la obediencia, cuando obedecemos su palabra, ese diálogo que tenemos con Él, ese compartir con Él en la alabanza, en la adoración, hace que su presencia se active y se manifieste en nosotros. Dios nos redimió. La redención tiene que ver con una liberación total, completa, absoluta del dominio satánico. Esto es una verdad. Usted y yo tenemos que comprenderlo. Cuando Jesús dijo, el diablo nada tiene que ver en mí, de igual manera nosotros podemos decirlo, el diablo nada tiene que ver en mí, los demonios nada tienen que ver en mí, porque fui redimido por medio del Señor Jesucristo y fui redimido del dominio satánico. Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ser libre de la potestad de las tinieblas es ser libre del dominio satánico. Fuimos liberados, el cual nos ha librado de la potestad. Fuimos liberados del dominio satánico. Ahora podemos caminar erguidos, sin temor, enfrentando las circunstancias de la vida. Romanos capítulo 8, versículo 37 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Por qué somos más que vencedores? Es por medio de Él. ¿Por qué somos más que vencedores? Porque somos la nueva creación. ¿Por qué somos más que vencedores? Porque Dios nos libró del dominio satánico. ¿Por qué somos más que vencedores? Porque nacimos de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nosotros nacimos de Dios. Somos nacidos de Dios desde el momento que hicimos profesión de fe. Fuimos liberados del dominio satánico. Somos la nueva creación, justificados en Cristo Jesús. Somos más que vencedores. Por ser hijos de Dios, somos vencedores, libres, bendecidos. Estamos unidos entonces con la omnipotencia. El Señor Jesucristo dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. El Señor dijo: por la fe pueden hacer cosas extraordinarias. Mire lo que dice la Biblia en Mateo 17:20. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. En aquel momento los discípulos estaban pensativos porque no habían podido sacar a un demonio de un muchacho. ¿Por qué no lo hicimos? El Señor dice: por vuestra poca fe. Pero si tuviere fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: quítate y échate allá, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Esto tiene que ver con la omnipotencia de Dios obrando en nuestra vida. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan,
capítulo 4, versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Desde el momento que aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, como el nuevo Señor de nuestra vida, recibimos la naturaleza divina. Dios nos impartió su naturaleza. Somos la nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Fuimos liberados del dominio de Satanás. El diablo ya no tiene dominio sobre nosotros legalmente. Ahora, en el nombre del Señor Jesucristo, podemos ejercer la autoridad sobre el mundo físico y sobre el mundo espiritual. Podemos sujetar a los espíritus malos, expulsarlos de la gente, expulsarlos del lugar donde están causando daño. La muerte, la pobreza, las enfermedades no tienen por qué enseñorearse de nuestra vida, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Marcos capítulo 9, versículo 23, en la Nueva Versión Internacional dice: Para el que cree, todo es posible. Ninguna cosa será imposible para el que cree en Dios. Damos gracias a Dios por su amor. Fuimos redimidos por amor. Dios no nos abandonó, por el contrario, Él vino para redimirnos. Ahora somos sus hijos y Él está en nosotros. Si hay alguien que en este momento aún no ha tenido esa experiencia de la vida de Dios, no ha aceptado al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, este es el momento para que lo hagamos. Danilo, diríjanos en la oración para aquellos que en este instante toman la decisión de aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador. Amén. Usted va a repetir conmigo esta oración. Cierre sus ojos. Dígale: amado Señor Jesucristo, hoy te pido perdón por todos los pecados. Estoy arrepentido. Lávame con tu sangre. Hoy creo en mi corazón y confieso con mi boca que tú eres Jesús, el Hijo de Dios, que eres mi Redentor, que moriste en la cruz del Calvario, pero te levantaste de los muertos. Hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ahora, Espíritu Santo, que vives en mí, guíame a toda verdad y lléname con tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hemos recibido sus peticiones de oración. Ya viene Cristian para orar por un milagro. Dios oye nuestras oraciones. Él responde a nuestra oración y una respuesta de Dios es un milagro. Si puedes creer, dice el Señor, todo es posible. Así de que prepárese, vamos a hacer la oración de fe en breves instantes. Y ustedes piden. Muy bien, gracias al apóstol por enseñarnos esta palabra. Qué bendición tan grande que podamos aprender, que podamos estudiar juntos la palabra. Y llegó el momento de que oremos, de que nos unamos ustedes y nosotros para hacer la oración por las peticiones. Dice la Biblia en el libro de San Juan capítulo 14 versículo 13: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y el versículo 14 dice: y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Jesucristo no ha cambiado, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tal cual como Él sanó al paralítico, tal cual como Él le dio vista al ciego, tal cual como Él multiplicó los peces, los panes, tal cual como Él le ordenó a la tormenta que se detuviera, también lo puede hacer hoy, cualquiera que sea la circunstancia por la cual usted esté atravesando, cualquiera que sea su necesidad. Dice la Biblia que solo necesitamos pedir al Padre en el nombre de Jesús, plenamente convencidos de que si pedimos alguna cosa, Él es fiel, Él es justo, nos escucha y nos responde. Señor, te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás presente, que tú estás atento a esta oración, Señor, que en el acuerdo oramos en esta noche en el nombre de Jesús de Nazaret. Te ponemos cada una de las peticiones, cada una de nuestras ansiedades, de nuestra angustia, Señor, sobre ti, porque sabemos que tú tienes cuidado de nosotros. Te pedimos, oh Dios, que tú seas obrando un milagro, Señor,
en la economía familiar, oh Dios. Yo te pido que tú seas abriendo los cielos, que seas derramando provisión en abundancia, Señor, sobre cada familia en el nombre de Jesús de Nazaret. Ato ese espíritu que ha traído endeudamiento, que ha traído pobreza en el nombre de Jesús de Nazaret, que ha traído escasez, y le ordeno en el nombre de Jesús de Nazaret que se salga ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo ordeno en el nombre de Jesús de Nazaret que los cielos sean abiertos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, que haya multiplicación, Señor, bendice la obra de las manos de mis hermanos en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo bendigo su casa, bendigo sus trabajos, bendigo sus negocios, sus emprendimientos en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te pido que tu gracia sea sobre ellos, Señor, que en el nombre de Jesús de Nazaret vengan nuevos clientes en el nombre de Jesús, que las puertas que han estado cerradas se abran en el nombre de Jesús de Nazaret, que se firmen nuevos contratos en el nombre de Jesús de Nazaret y que haya abundancia, Señor, para que podamos vivir como es debido, Señor, como tú quieres que vivamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Vengo en este momento contra todo espíritu de enfermedad, todo espíritu mentiroso del diablo que ha traído dolor, que ha traído quebrantamiento sobre la salud en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo dictamen médico contrario, Señor, a tu palabra lo anulamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Anulamos ese dictamen médico de enfermedad, de muerte, en el nombre de Jesús de Nazaret, y declaramos, Señor, que por la llaga de Jesucristo hemos sido sanados. Recibimos la sanidad para nuestros órganos, para cada parte de nuestro cuerpo en el nombre de Jesús de Nazaret. Le ordenamos al dolor que cese ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda persona que ha sido operada, toda persona que ha sido intervenida quirúrgicamente, yo ordeno a su cuerpo que reciba sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret, que sus órganos se recuperen en el nombre de Jesús de Nazaret y que haya sanidad desde la corona hasta la planta de los pies en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, ponemos nuestra familia en tus manos, oh Dios. Declaramos que nuestros hijos, declaramos que la esposa, que el esposo en el nombre de Jesús de Nazaret son buena tierra, que sus oídos se abren para escuchar la palabra de Dios. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú seas trayendo sobre cada hijo, sobre cada familiar en el nombre de Jesús de Nazaret, constricción de pecado, Señor, convencimiento de pecado en el nombre de Jesús de Nazaret, que cuando escuche la palabra sus oídos estén atentos, su corazón esté abierto y que la palabra sembrada en su corazón dé fruto en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos bendición sobre los matrimonios. Declaramos que hay sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret para las heridas del alma que han sido causadas, Señor, por nuestra indiferencia, por el maltrato en el nombre de Jesús de Nazaret, por nuestra ignorancia, pero te pedimos perdón, oh Dios, y declaramos, Señor, que hay un milagro en nuestra familia de restauración, de perdón, de sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, oh Dios, porque sabemos que si tú nos has escuchado, hay una respuesta a nuestra oración en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dele gracias a Dios, haga lo que usted no podía hacer. Dele gracias a Dios por su milagro. Dios ha comenzado la obra, la va a terminar, va a comenzar algo extraordinario en su vida a partir de este momento. Créalo, confiéselo y dele gracias a Dios por lo que usted ha recibido por la fe. Bueno, de esta forma llegamos al final de nuestra célula PAI en casa. Qué bueno que nos haya acompañado hasta este momento. Recuerde que puede seguirnos en las redes sociales de la Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional PAI. Va a encontrar allá un mensaje, va a encontrar audios, va a encontrar gran cantidad de material para que usted sea edificado en la fe. No olvide, lea la Biblia, no la lea solamente una vez, de vez en cuando, sino que léala todas las días, porque es alimento para su alma, alimento para su espíritu, porque es vida para los que la hallan. Así que nos encontramos dentro de 8 días en nuestra célula PAI en casa. Bendiciones.